Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, yo soy Mijael Garrido Leca, hoy es lunes 5 de febrero y tenemos un programa preparado para ustedes que no se pueden perder. Vamos a conversar con Diego García Sayán, él ha sido expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a conversar con la ministra de la Mujer, Ana María Choquehuanca, sobre estos terribles casos que están flagelando a nuestra sociedad. Vamos a conversar con la congresista Gloria Montenegro y vamos a conversar también con una representante de la Defensoría del Pueblo. Pero antes de empezar con estas conversaciones que sin duda van a aportar mucho al debate, hay un tema del que yo quería hablar con ustedes y como ya les he confesado me estoy quedando ciego, así que me tengo que poner lentes. Vean ustedes, hoy los titulares de varios medios de comunicación han sido que los Avengers, este grupo que sigue a Kenji Fujimori, que se autodenomina de esta manera, se han cambiado sus profile pictures en Twitter y cada uno ha asignado cuál es su superpoder. Ahí lo tienen ustedes en pantalla. El problema es que estos 10 señores han sido elegidos para legislar. Y mientras ellos están eligiendo sus dibujos animados favoritos para poder penetrar las redes sociales, están pasando algunas otras cositas en el país que de alguna manera no están respondiendo a la obligación que el pueblo les ha conferido con su voto. Les digo algunas. En el año 2017 fueron embarazadas 7 niñas de 9 años, 4 de 10 años, 26 de 11 años, 67 de 12 años, 304 de 13 años, 1.121 de 14 años, 2.871 de 15 años. Y puedo continuar así con 16 y 17. Estos no son casos de violación sexual, son casos de embarazo, señores. Estos no son casos de violencia física, no son casos de violencia psicológica. Esto es un embarazo. Entonces la pregunta que desde aquí queremos empezar por hacernos, y vamos a conversar con nuestras invitadas más adelante, es ¿qué estamos haciendo? Porque está muy bien esto de tener rencillas políticas y que hayan esgrimas en el Parlamento y que se puedan lanzar pullas y dardos entre congresistas de diversas facciones de un solo grupo. Está muy bien, están en todo su derecho de hacerlo. Y en todo caso, que lo hagan. Pero nosotros como ciudadanos tenemos todo el derecho de mirarlos y preguntarles qué están haciendo para proteger a nuestros niños, qué están haciendo para proteger su educación, qué están haciendo para proteger su integridad física, sexual y psicológica. Porque la verdad es que las cifras son alarmantes. Y este caso que a todos nos ha enervado el fin de semana solamente pone en evidencia una realidad que se ha hecho cotidiana, que se ha hecho común y que realmente nos está gangrenando como sociedad y que nos hace pensar a quienes queremos tener hijos, quienes queremos tener hijas, ¿a qué país vamos a traer a niños? ¿A qué país vamos a traer a las nuevas generaciones? Si uno puede dejar a un niño en una comisaría, estando en teoría bajo la tutela de las fuerzas del orden, y esa niña, en este caso, puede ser secuestrada, violada, estrangulada y calcinada por un tipo. ¿De qué país estamos hablando? Entonces, está muy bien esto de hacer los memes, está bien. Pero creo que es momento de recordar que hay otras cosas más importantes que los memes y de repente los Avengers pueden abandonar por un momento sus superpoderes y concentrarse en los poderes legislativos, que fueron los argumentos por los cuales el pueblo votó por ellos hace 1 año y medio. Vamos a discutir esto más adelante, pero queríamos empezar el programa llamando la atención con este tema que nos parece tremendamente importante, sobre todo para todos a quienes nos ha tocado la mala suerte de conocer a alguien que haya sido víctima de violencia. Hacemos un corte y regresamos con Diego García Sayán. Bien, me disculparán ustedes por ese inicio un poco hepático, pero la verdad es que no es para menos. Nuestro país no está pasando por un buen momento, pero ya está en la mesa con nosotros Diego García Sayán, jurista y ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a quien le agradezco mucho por su presencia. Gracias por tu invitación. Y queríamos, doctor García Sayán, conversar con usted principalmente sobre el tema que ha convocado más interés con respecto a la Corte que usted ha presidido, que es el pronunciamiento que pronto se dará en torno al indulto al expresidente Alberto Fujimori. Y lo primero que quería preguntarle es que el Poder Ejecutivo, siguiendo su propia doctrina, ha dado mensajes bastante confusos, ¿no? Han dicho que ellos van a acatar, pero luego el ministro de Justicia, Mendoza, ha dicho que él desconfía de la Corte. Entonces no nos queda clara cuál es, la posibilidad jurídica que tiene el Perú de acatar, de desacatar, qué puede pasar con respecto a lo que diga la Corte. Sí, mire, mi primera visión tiene que ser positiva, ¿no? Es decir, si hay un régimen democrático que ha jurado respetar la Constitución, que incluye el respeto de los tratados internacionales y el cumplimiento de las decisiones de los órganos creados por esos tratados cuando son tribunales de carácter obligatorio, yo apostaría a que es muy difícil que un gobierno de origen democrático que quiere seguir ejerciendo un liderazgo en el proceso democratizador cuando exista de Venezuela
o que ha apostado y que me imagino quiere tener éxito en que sea incorporado el país a la OCDE, no puede patear el tablero del derecho internacional. Porque además se está especulando sobre cuál puede ser el resultado. Nadie sabe Y no hemos visto la qué sentencia. cosa es lo que la Corte va a decidir. Yo he estado en la Corte varios años y varias personas, incluso en privado, me han preguntado cómo resolverá la Corte. Hay 1000 opciones, porque la Corte en algunos hechos que se le ha sometido en el pasado, cuando había alguna irregularidad fáctica o jurídica en el país respectivo, le decía al país, oiga, ustedes resuelvan este tema de acuerdo al derecho. En otros casos, ciertamente casos que probablemente la contradicción con el derecho internacional era más clara o los derechos afectados más relevantes, la Corte dijo, bueno, dejen sin efecto, modifiquen tal norma, ¿no? Pero no hay que esperar que la Corte necesariamente frasee las cosas de determinada manera. Me preguntaba alguien, un colega tuyo, ¿va a revocar la Corte? No tengo la menor idea, puede utilizar la palabra revocar, dejar sin efecto. Podría decirle al Estado, oiga, ya se consumó de alguna manera el indulto humanitario, entonces denle una indemnización especial a los familiares y promuevan un proceso de reconciliación, de arrepentimiento y de pedido de perdón. Digamos, las opciones son muy variadas y la Corte me imagino que tiene ahí que hacer un esfuerzo muy importante, porque cada caso es un caso nuevo, ¿no? Ahora, doctor, haciendo justamente este ejercicio, yo revisaba lo que usted iba declarando justo en los días que sucedieron al 24 de diciembre en el que se da el indulto, y usted dijo que no hubiera tenido problema en participar incluso de un proceso en el cual se indulte al expresidente ajustándose a ciertos cánones pues de reconciliación y que se converse con los actores en el asunto y que se pueda tener cierta ruta jurídica para llegar a un mejor puerto. ¿Cuál hubiera sido este mecanismo del que usted se hubiera sentido cómodo de participar? Retrocedamos un poquito. O sea, ¿cuál es el sentido de la pena moderna, no de la pena medieval? Resocializar, me imagino. Resocializar, que el condenado pueda reintegrarse en la vida social. Evidentemente, la pena establecida por la justicia tiene que cumplirse y lo excepcional es una medida de gracia, de indulto como la que se ha pretendido en este caso. Sin embargo, como no estamos ante un crimen ordinario, sino ante un crimen que es un crimen de lesa humanidad o un grave crimen de derechos humanos, que para efectos del sistema interamericano es equivalente, y en donde los derechos de las víctimas en el siglo XXI y desde el fin del siglo XX son un elemento relevante en la solución de estos casos, no podría haber una solución para esto que no incorporara por lo menos dos elementos. Primero, uno de participación activa de las víctimas como un referente absolutamente inescapable de una solución en lo que respecta a reparaciones y el pedido de perdón. Y en segundo lugar, que para que esto fuera un elemento que contribuyera, no sé si a la reconciliación nacional, pero por lo menos a atenuar la conflictividad en un caso como este, que hubiera, sí, ahí un pedido de perdón y un reconocimiento de responsabilidad, porque al indultarse a una persona, como tú bien lo sabes, no está borrándose el delito. No se está perdonando, no es una simplemente amnistía. el criminal sigue siendo un criminal, simplemente, señor criminal, usted ya no va a estar en la cárcel, va a estar en tu casa. Entonces, ahora, en un grave doctor, caso de derechos humanos, eso tendría que haber, y naturalmente, si es que se trataba de un indulto humanitario, el tercer aspecto, tendría que haber habido una junta médica pues absolutamente impecable en su objetividad, que no es el caso de este. ¿Cree que no la hubo? No, pues no, porque es el médico de cabecera, un certificado que mezcla diagnóstico con antecedentes. El cáncer es un antecedente, no un elemento de diagnóstico cualquier. No hay necesidad de ser médico para saber que eso no está bien. Entonces, cuando hay esta discusión en contra del indulto humanitario, si hay alguien que siente pues una necesidad de venganza, de castigar al señor Fujimori, yo no me siento partidario de esa línea de acción. Simplemente una forma de razonar dentro de un Estado democrático en donde ciertas cosas se hacen de determinada forma y no de otra, atropellando los derechos y olvidando que cuando ha habido una afectación tan grave y crímenes tan horrendos, tiene que haber algún pedido de perdón cuando la persona está en condiciones de salud de hacerlo, ¿no? Ahora, le quería hacer yo una pregunta. Cuando usted me hablaba hace un momento de víctimas, por supuesto se refiere a quienes se vieron agredidos en una multiplicidad de derechos en los casos de Ríos Altos y la Cantuta. Pativilca lamentablemente ha quedado por ahora fuera de la mesa.
Pero en los precedentes que hay en la Corte, por ejemplo, en el momento en el que la Corte tiene esta intervención para lograr la paz en Colombia y en la sentencia del Mozote, en donde usted participa, además como presidente de la Corte y tiene un voto que no es en discordancia, pero es un voto aparte. Cuando se habla de víctimas, se habla de cualquier sujeto que fuera afectado por el conflicto. En el Perú, ¿cómo haríamos para determinar quiénes son las víctimas si la propia Comisión de la Verdad dice que los senderistas no pueden, por ejemplo, entrar dentro de esta categoría? No, sin duda el tema de víctimas, más allá de los procesos en la Corte, es un elemento amplio y la mayor parte de víctimas en el Perú han sido civiles asesinados por el terrorismo, eso no cabe la menor duda. Y por supuesto las víctimas dentro de las instituciones armadas, Fuerzas Armadas o policías son también un aspecto relevante que lamentablemente la sociedad peruana habla de ellos muy retóricamente, pero en términos concretos, en términos humanitarios, hace muy poco. Ahora, muy gracioso, pero la pregunta es concreta. ¿Un senderista podría ser considerado como una víctima por el Estado? Mira, no por el hecho de ser senderista una persona puede ser un terrorista. El derecho internacional califica ciertamente como legítimo una acción penal por parte del Estado y la represión dentro de los marcos del Estado de Derecho. Pero sin duda, si una persona procesada, cualquiera que sea el delito que ha cometido, es sometida a tortura o es ejecutada extrajudicialmente, eso es una violación de la ley y la persona que es afectada con esa violación en cualquier régimen jurídico, Perú, China, Estados Unidos o Japón, es considerado una víctima, lo que no le quita. No sé si China, pero en China hay más víctimas, digamos, ¿no? Sí. Pero digamos, lo que no le quita la condición de delincuente que pueda tener absolutamente en paralelo, porque si no sería muy fácil. Las personas que son delincuentes, pues, condenadas por un delito grave, bueno, que pasen por la justicia, que las condenen a 15, 20, 25 años, después mandamos un escuadrón de la muerte para que los mate a todos, y como un delincuente no puede ser víctima, no pasa nada, y eso sería simplemente la antesala de la barbarie, ¿no? Ahora, le hago otra pregunta, doctor, vinculada con la anterior. ¿Qué va a pasar con el caso Pativilca? Porque se ha de alguna manera camuflado, podemos decir, un derecho de gracia junto con este indulto que imposibilita procesar al expresidente Alberto Fujimori por este caso que nadie dice que es culpable, pero tendría que enfrentar a la justicia, ¿no? Claro, y ahí hay dos problemas, ¿no? Primero, un problema, si tú quieres, formal, ¿no? Formal sustantivo, que es lo que le destacó el defensor del pueblo, la falta de motivación en la resolución. Una resolución tiene que ser motivada no por una exquisitez lingüística, sino porque así lo establece la Constitución y la ley, para que la ciudadanía sepa por qué razón se resolvió de determinada manera. Aquí no hay motivación más que con una referencia al artículo 118 de la Constitución, no se dice por qué, en qué casos se deduce que es Pativilca, pero no se menciona el caso Pativilca. Y en segundo lugar, porque cuando se deja sin efecto la ley de amnistía con una sentencia sobre Barrios Altos en el año 2001, de ahí se desprendía que todos los hechos criminales que habían sido protegidos por esa ley llamada de autoamnistía por la Corte Interamericana tenían que ser investigados, y dice la Corte, esta sentencia que deja sin efecto la ley de amnistía se refiere no solo al caso de Barrios Altos, sino a los demás, de manera que las personas que puedan ser sindicadas tienen que ser procesadas. De manera que casi hay una especie de obligación del Estado de procesar a las personas que se encuentran dentro de esa gama de hechos, aunque no menciona, es verdad, expresamente al caso Pativilca, de manera que será un asunto que tendrá que determinar la Corte. Si la Corte hace de aquí una simple referencia declarativa, o si le dice al Estado, no, pongamos que ya, ok, pasó el indulto humanitario por tal y cual consideración, la consideración de salud, etcétera, en beneficio del reo, pero el otro aspecto, yo francamente veo muy difícil que la Corte pueda decir, no, entonces a este señor que no es uno más, sino que los elementos que vienen ya siendo procesados del Grupo Colina dicen, yo no digo que así sea, pero estoy transmitiendo lo que es el decir de los procesados, el jefe nuestro fue Fujimori. Ahora, entonces sería un elemento grave, ¿no? Y una pregunta para terminar, ¿no son pocas las personas que dicen que tanto la Comisión como la Corte están parcializadas y que tienen una ideología y que operan bajo una estructura política? ¿Qué tiene usted que responder a eso? Mira, no es así. Los jueces de la Corte son elegidos por los estados en asambleas de la OEA, y muchos son reelegidos. Si fueran tan malos, ninguno sería reelecto. Yo fui reelecto por unanimidad una vez, no se puede más de una vez, y sin duda puede haber diferencias de apreciación con lo que hacen los jueces a nivel interno o a nivel internacional.
pero así como hay casos que puedan ser un poco urticantes en un país como el Perú por esos temas intensos que tienen que ver con el terrorismo y otros, hay otros como en Ecuador, en donde la Corte Interamericana ha salido con una jurisprudencia firme para defender la propiedad privada frente a una expropiación a una hacienda muy importante de una familia adinerada en el Ecuador, pero que después de varios años no se le había pagado un centavo por la expropiación y la Corte determinó que ese derecho era un derecho que tenía que ser protegido y finalmente gracias a eso recibieron finalmente hace 3 años la indemnización que después de 25 se les había venido negando. De manera que la Corte lo que tiene, a veces da la impresión que tiene determinado tipo de sesgo, pero no lo tiene porque la Corte resuelve los casos que le llegan, y si le llega un caso de propiedad privada, defiende la propiedad privada si se demuestra que ésta ha sido violada, ¿no? Bien, doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido un gusto conversar con usted y tenerlo en contacto de verano, y espero tenerlo pronto de nuevo para seguir conversando. Será un gusto. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted. Hacemos un corte y regresamos con la ministra de la Mujer. En 11:19 de la noche son ya, y estamos en contacto de verano. Nos acompaña la doctora Ana María Choquehuanca. Ella es la ministra de la Mujer. Y la verdad es que podríamos conversar con ella un montón de temas porque, como ustedes saben, ella es ministra de Estado en la cartera de Mujer. Pero hoy queremos hablar de su cartera porque creo que no hay ningún peruano que no esté indignado, que no esté con la piel completamente escarapelada después de ver lo que ha pasado con esta niña Jimena. Y no solamente por lo que le ha pasado a esta pequeña, sino porque Jimena es un recuerdo de que vivimos en un país en donde la vida de los niños está en juego, en donde nuestras niñas son violadas, nuestros niños son violados, y en donde hay una población gigantesca de niños en riesgo. Entonces, con este tema quiero darle la bienvenida a la ministra, que ha tenido la gentileza de acompañarnos y que además, antes de comenzar, nos ha dicho que mañana mismo se tomarán medidas, y yo le voy a preguntar cuáles. Buenas noches. Buenas noches, ministra. Bueno, en realidad este tema ciertamente nos ha golpeado a todos y va a seguir golpeándonos en la medida de que esto siga sucediendo. La semana pasada yo estuve en Tacna, había una menor de 9 años que tuvo una bebé. Casos como este hemos atendido bastante, atendemos muchos casos de estos. Si bien es cierto, como Ministerio de la Mujer somos órgano rector de niños, niñas y adolescentes, poblaciones vulnerables, mujeres, personas con discapacidad, si hablamos de adultos mayores igual. O sea, es una problemática muy compleja y muy grande en el país. Pero para eso creo que nosotros lo que necesitamos hacer es no hablar de un presupuesto que no nos alcance en primer lugar, no hablar solamente del tema de atención, o sea, concentrarnos en la atención. Ministra, Un presupuesto, por ejemplo, que nosotros manejamos en los ministerios y que no nos permite de repente hacer muchas acciones que quisiéramos, pero que estas sí se pueden articular, sí se pueden gestionar a través de cooperación, a través de empresa privada, a través de acciones como la que vamos a hacer mañana, que nos permitan poder hacer un trabajo conjunto y articulado. Pero, ministra, ¿qué más importante en el presupuesto de la República que cuidar a nuestros niños? Sí, nosotros tenemos los INAVIP, manejamos un presupuesto para ellos, son 41 centros de atención residencial. Ese, por ejemplo, es otro tema, ¿no? Y mira, el tema aquí, el problema es que los niños están desprotegidos porque, como ustedes saben, yo también soy congresista, y en el legislativo, en el Congreso, las leyes salen, se aprueban, pero no se reglamentan. Entonces, si las dejamos ahí, esas leyes no van a poder aplicarse. Yo encuentro, por ejemplo, la ley 1297 sin un reglamento, y es la ley de protección para los niños, donde, por ejemplo, en otro de las aristas en la atención de niños, es que yo, por ejemplo, puedo dar en acogimiento temporal a un niño que tenemos en riesgo o niños declarados en abandono, pero ellos no pueden adoptar. Por ejemplo, ese. Entonces, ahora, sin embargo, con esta ley sí lo van a poder hacer. Y muchos artículos más que van en la protección de la niñez. Bien, el reglamento nosotros ya lo tenemos listo, ya espero que entre mañana y pasado vaya a la PCM para la firma del presidente. Ahí aplicamos una ley que nos permite tener un instrumento muy fuerte para poder proteger a estos niños. Bien. ¿Cuál es el elemento? ¿La propia ley? La propia ley, el peso y el reglamento que nosotros mismos hemos elaborado en mi gestión. Un poco este reglamento, aparte de, ministra. Mira, de la ley. La ley la conozco, le pregunto bueno, del reglamento. Y le hago la pregunta porque en el Perú lo que sobran son leyes. Claro. Lo que nos falta es justamente cómo hacemos para que la ley se aplique. Entonces, por eso le pregunto, ¿qué va a presentar usted en ese reglamento que impida que nunca más haya una Jimena? Las acciones que nosotros vamos a emprender van sustentadas y esta ley sirve como un soporte
para que nosotros podamos realizar acciones en favor de los niños de una forma más amplia, no estar amarrado con esto. Ya le dije, en el acogimiento familiar, por ejemplo, ahora nosotros vamos a lanzar una campaña muy fuerte para que los niños que están en riesgo, que son los niños que han sido declarados en abandono, puedan tener un acogimiento temporal con mujeres solteras, con mujeres viudas, con familias, con mujeres adultas cuyos hijos ya han crecido y pueden tener esa posibilidad de tener esos niños un tiempo, obviamente con una previa evaluación. Hoy justamente estuve reunida con UNICEF para ver este tema. Pero eso en el caso de, por ejemplo, los niños que nosotros tenemos albergados en INAVIP. No queremos niños institucionalizados, queremos que todos tengan un hogar. Pero para eso nosotros necesitamos leyes como esta. Antes no nos permitía esto. Para entender, su idea no es perpetuar la presencia de los niños en una institución pública, sino más bien que sea un espacio de tránsito. Que tengan un hogar, como todos tenemos derecho a tenerlo. Bien, vamos a pasar. Tenemos la otra ley, que es la ley que prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra los niños, niñas y adolescentes. Esta tampoco tenía reglamento. El reglamento ya va a entrar a CCB, va a salir del ministerio la próxima semana, entra a CCB, entra a PCM y se promulga. Pero ¿qué es lo que yo quiero decir? Esto es solamente, digamos, el paraguas que a nosotros nos permite ya accionar como. El día de mañana nosotros estamos instalando la instancia nacional para promover la protección y seguridad de los niños, niñas y adolescentes en el país. ¿Qué significa? Que nosotros ahí estamos articulando esfuerzos conjuntos, una cadena de fuerza que nos permita lograr este objetivo. ¿Y quiénes participan, ministra? Ministra, bueno, nosotros como tenemos el PENAYA, entonces como una instancia dentro de ella, nosotros la presidimos como Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables porque somos el órgano rector de niños, niñas y adolescentes. Ministerio Interior, Ministerio de Educación, que es vital y enseguida te voy a comentar por qué. Luego tenemos al Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación o el Ministerio Público, que precisamente tiene a cargo el registro de agresores o violadores. Luego tenemos ahí a UNICEF, tenemos a ANAR. ANAR es una institución que trabaja con contención emocional por teléfono para los niños y reciben 12,000 llamadas al mes. O sea, ahí ANAR nunca ha sido promovida, no se promociona mucho, pero tienen una línea telefónica que permite esto, igual que la línea 100 que nosotros tenemos con las mujeres que sufren violencia y maltrato. Entonces unimos el esfuerzo ahí. Luego tenemos a la Mesa de Lucha contra la Pobreza, porque son sectores vulnerables y ellos tienen también un programa de infancia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pretendemos aquí? Antes de pasar al siguiente tema, ministra, quería hacerle una pregunta. La primera ministra Arauz, hablando de justamente la mezcla entre pobreza y la vulnerabilidad de los niños, tuvo una declaración que dio este fin de semana, que está en pantalla, en donde dice que la violencia viene de espacios familiares muy dañados, cuando probablemente ha habido anemia, desnutrición infantil, que no permitió el desarrollo del cerebro y la violencia es aceptada como algo normal en esos espacios. Esta declaración ha encendido la polémica, ministra, porque hemos conocido casos de violencia que creo que son permeables a todas las clases sociales. Dudo mucho que la violencia sea un problema que esté estructuralmente basado en las clases más pobres. Creo que la violencia es una pandemia que afecta a todas las clases de nuestro país. No sé qué opinión tiene usted. No, bueno, eso es cierto. Según se ha visto también, según el punto de vista y el contexto, no conozco el contexto completo en que lo dijo, pero yo pienso que eso responde al contexto en el que ella ha estado seguramente refiriéndose y que, bueno, cuando hablamos de violencia, en verdad, es un tema bastante delicado y también de interpretar, por ejemplo, en varios factores que son en los que se desarrolla la violencia, ¿no? Bueno, pero aquí tenemos nosotros dos cosas y me habías cortado y donde ya te iba a dar la primicia. Ahí la espero, hay que generar suspenso, ministra. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Entonces, tenemos esta instancia ya instalada mañana. Hace más de un mes nosotros hicimos un convenio, 2 meses ya, un convenio con el Ministerio de Educación para trabajar el tema de educación sexual. Y no tenemos que tenerle miedo a la palabra
y los padres tienen que ser completamente abiertos con los hijos. Las niñas tienen que conocer su cuerpo y saber cuándo se gesta, cómo se fecunda. O sea, esto no tienen que ser secretos para nadie. ¿Y esto lo van a enseñar en el colegio? La educación sexual se va a impartir desde el colegio. El ministro Wexler está volviendo a reinstalar el tema de la tutoría en los colegios. Y nosotros, bueno, yo voy a proponer también que los colegios cuenten con un departamento de psicología, por lo menos con un psicólogo en cada colegio. ¿Por qué? Pongámonos en el caso del colegio. Las niñas, por ejemplo, tienen a la maestra enfrente y la maestra nota que una de las niñas está como deprimida, desatiende, está en otra, no está. Entonces ella lo que tiene que hacer es inmediatamente reportarla al psicólogo. O sea, lo que usted nos está diciendo es que el maestro es el primero que podría detectar la situación de violencia. Sí, lo que está viviendo la niña. De repente está viviendo tocamientos indebidos. Ahora, ministra, de repente está viviendo una situación de violencia psicológica. Ahora, pero hay sectores conservadores en el Perú, que usted los conoce bien, que van a saltar hasta el techo. Bueno, que salten lo que quieran, porque me encanta escucharla decir eso. Podemos, Bravo. no podemos seguir con este tema del género, si a eso nos estamos refiriendo. A eso le pregunto. No, ya basta. Esto impide que nosotros podamos llegar a los colegios para hablar de una educación sexual que lo único que pretende, y que pretendo yo como ministra, pretende el ministro Wexler como ministro, es que los niños aprendan a defender su cuerpo, que los niños desde chiquitos sepan que su cuerpo es suyo, que nadie lo toca, que ellos no tienen por qué sentirse amenazados con nadie, que ellos tienen que ir donde la maestra, donde el papá, donde la abuelita a decirle, me está pasando esto, y tiene que ser abierto. Los niños tienen que conocer sus derechos. He hablado de la ley que prohíbe el uso del castigo físico y humillante. Y eso hemos visto algunas imágenes en los canales cuyos padres los lastiman físicamente, les ponen candados mentales psicológicamente. Eso no puede seguir sucediendo. ¿Qué vamos a hacer en esta instancia? Yo necesito coordinar con el ministro de Educación, lo estamos haciendo, con él ya lo estamos haciendo, pero tenemos que coordinar más estrechamente. Tenemos que coordinar con Fiscalía, sí. Nosotros y entre todos lo ayudaremos a que esa lista de agresores y violadores salga de una vez por todas. Está detenida tanto tiempo, ojalá que ya esté por salir, porque ya nosotros como gobierno, y la ministra Arauz precisamente lo había reclamado en su última presentación al Congreso a fin de año. Entonces, nosotros necesitamos, ¿por qué? Porque, por ejemplo, esta persona, ya, que era buscada por violación y todo, me imagino que vive en un cuarto alquilado o no sé dónde, pero ahí el dueño de una casa para alquilar a una persona tiene que averiguar a quién está alquilando la casa. Antecedentes policiales, judiciales, por supuesto. No, la lista de agresores. También, si tiene denuncias por violación, ¿quién es esta persona? Ahora, tenemos al Poder Judicial. Si bien es cierto, nosotros sabemos que tiene una carga procesal terrible, pero tiene que ser diligentes, tiene que haber prioridades. ¿Y dónde las vamos a establecer? En esta instancia, en este grupo de trabajo, en este grupo conjunto. Conjunto articulado. Señor presidente del Poder Judicial, mire, necesitamos esto. Ya no tiene presupuesto, a ver, UNICEF puede colocar de repente algunos módulos. ¿Qué más necesita? O sea, aquí en el Perú, si nosotros queremos realmente proteger a nuestra niñez, proteger a las mujeres maltratadas, tiene que haber estas instancias. Y estas instancias no tienen que ser un saludo a la bandera. Ni las que no estén coordinadas. No pretendemos de ninguna manera salir mañana en una estampita o una foto, porque eso sería muy cruel de nuestra parte. Lo que yo quiero como ministra de la Mujer es tratar de hacer algo en dos fases. Una en prevención y la otra en la atención. La prevención es la que vamos a trabajar en los colegios. Ahora, por ejemplo, el ministro de Interior, nosotros tenemos que capacitar más, y ya hemos hablado con UNICEF, para capacitar en las comisarías en especialidad de atención a niños con las denuncias. No sé si usted sabe que los niños pueden denunciar por sí solos, pero hay muchos sitios, muchas comisarías, sobre todo las alejadas, donde les dicen, ven con tu papá o ven con una persona mayor. Eso es contra la ley. De acuerdo. ¿Ya? Ahora, mire, tenemos otro estudio de investigación que hemos hecho nosotros, por ejemplo, con la música, ¿ya? Y en la música nosotros detectamos unas letras, tenemos porcentajes. Eso también lo vamos a presentar. Precisamente estamos terminando de trabajar el observatorio en el ministerio, que va a permitir a todos, nosotros vamos a sistematizar todos los porcentajes, todas las estadísticas que maneja el Poder Judicial, la Fiscalía, a través de esta instancia. Entonces, sí, y
los medios de comunicación y todos van a tener eso en el día. Y el éxito, ministra, de este proyecto que usted emprende mañana, sí, no de esta instancia, será que estas cifras caigan. Tienen que caer. Tienen que caer. Su éxito va a ser el de todos los peruanos. No, ahora, es que el éxito es de todos por eso, nosotros. Se lo digo, las autoridades... si usted tiene éxito en esta instancia, pues será el éxito de todos los peruanos. Ahora, quiero preguntarle directamente una cosa que le pregunté de manera tangencial. Cuando este tema se ha puesto sobre la mesa, ministra, hay grupos, como por ejemplo el grupo Con Mis Hijos No Te Metas, que ha señalado de manera enfática que la educación sexual debe impartirse en casa, que la educación sexual debe limitarse a una esfera privada. Y otros grupos han dicho, como usted ha señalado, que la educación sexual necesariamente tiene que darse en el colegio porque los niños tienen que saber qué es su cuerpo y cómo se protege su cuerpo. Ni solo en Lo el que colegio, quería decirles, su cámara, ministra, está ahí, háblele a quienes no quieren impartir educación sexual. Ni solo en el colegio, ni solo en la casa. Complementado en ambos. Este trabajo tiene que ser articulado entre el educador y entre el padre de familia. Y un llamado de atención también a los padres. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos controlando a nuestros hijos con las famosas redes sociales? Estamos también insertando en una de las tareas para el Ministerio de Educación el acoso cibernético, precisamente de estos violadores. Que usan las redes, ¿no? Para llegar a donde estos niños. Nosotros trabajamos, cierto. Tenemos tiempos difíciles, cierto. Tiene que trabajar el papá y la mamá, cierto. Pero, ¿y los hijos qué? ¿Estamos esperando que suceda lo que hemos visto? Estamos esperando que nuestros hijos... Mira, de 0 a 5 años, la violación, tenemos las estadísticas en el Ministerio. Un niño que ha sido violado de 0 a 5 años, ¿quién ha sido el violador? Dentro del seno familiar, el padrastro, el papá, el hermano. Un canalla ahí cercano a la familia. De 5 años a 11 es el entorno. Se amplía el círculo. Los vecinos, los que visitan, los primos, bueno, el entorno externo, no el estrecho familiar, el núcleo familiar. Y de 11 años a 17 ya el peligro es mucho más afuera. Entonces estamos dando unas escalas de atención, de alerta. Tenemos que vivir en alerta todo el tiempo. Tenemos que estar alerta, papás. Alerta. Alerta sí. Y en este momento es una alerta roja. ¿Por qué? Porque estamos viendo que los peligros acechan. Entonces, trabajemos con las autoridades de la mano. Como ciudadanos, no seamos, o sea, tenemos que ser solidarios, no seamos indiferentes. Si vemos que hay una familia que maltrata a un niño, denuncien. Línea 100. La línea 100 inmediatamente va a correr la denuncia o va a ir al lugar donde está. ANAR ahora, es la 0800 2222 me parece, pero es una línea que ellos tienen y que sin embargo los niños llaman cuando se sienten mal y le dicen, mire, me siento mal. Yo y ahí los orientan, ¿no? Totalmente, psicólogos preparadísimos. Ahora, ministra, cuando uno habla de educación sexual, y regreso a esto, se muere de miedo la gente de que vayan a enseñarles a los niños cosas que no deben enseñarles, que vayan a homosexualizarles la vida. No. ¿Qué cosa van a enseñarles a los niños? A cuidarse. ¿Cómo? Solamente a cuidarse. ¿Qué es su cuerpo? ¿Para qué funciona? ¿Qué es su cuerpo? ¿Para qué funciona? ¿Cómo funciona el cuerpo? A una niña que está saliendo recién o entrando a la pubertad, decirle cuándo puede fecundar, qué peligros pueden haber si tiene relaciones tempranas, cómo tiene que ella vivir en el día a día conforme su cuerpo va desarrollando. Yo creo que eso, visto de la mejor manera en protección y seguridad, es lo mejor que puede pasar. No estoy hablando de otra cosa, estoy hablando de protección y seguridad, no estoy hablando de nada más. Nosotros queremos simplemente que los niños estén informados y establecer, sobre todo fortalecer esa relación que tiene que haber entre los maestros y los padres de familia. Tiene que ser una relación muy cercana. Otra cosa también de la que hemos tratado hoy día con UNICEF es la evaluación en los profesores, en los maestros. Hay que hacer evaluaciones para ver quiénes están al frente. ¿Son maltratadores? ¿Son los que te pegan con la regla, te ponen el candado mental y en el colegio te dicen inútil, tú no sabes, tú no... Porque hay varios de esos también, ¿no? Y también en la casa. Sí, por supuesto. Porque el vecino sacó 20 y mi hijo sacó 10. No, tú eres un inútil, pues tú qué vas a hacer como él, ¿no? Y le estamos poniendo candados mentales. O sea, reflexión. Yo creo que es hora de que los papás empecemos a reflexionar, de que las autoridades empecemos a cumplir con mucha más responsabilidad nuestras tareas, de que la ciudadanía sea solidaria
y que hagamos esas cadenas de fuerza para proteger a los niños cuando veamos que algún niño de repente está corriendo peligro. Nosotros estamos reforzando el trabajo de los niños de la calle, tratando con un programa y en realidad muy austero, pero con mucha voluntad para que los niños sean albergados, no estén en las calles, por supuesto. Esto de enseñarle a las niñas, por ejemplo, cuándo es que pueden fecundar, cómo es que deben proteger su cuerpo a la hora de fecundar, para evitar embarazos y cuáles son los mecanismos que pueden utilizar. Le termino de preguntar, ministra, ¿cuáles son los mecanismos que una niña puede utilizar a partir de qué edad, en qué momento puede ella fecundar? Esto le va a generar a usted un problema político. ¿Está dispuesta a asumirlo? ¿Por qué? Porque van a saltar los grupos que consideran, que dicen queremos más niñas calcinadas, seguramente. ¿Qué queremos de los niños? Por el amor de Dios, O sea, entonces está usted clara, está dispuesta a pelear por esto. No, es que el tema no va por... Yo no estoy buscando la pelea con nadie. Yo lo único que estoy buscando es que aprendamos a proteger nuestro cuerpo y que los niños aprendan a cuidarse solos también. Que sepan que su cuerpo es suyo, los chiquititos de 3, 4 años, que nadie me puede tocar, nadie. Entonces, dígame, ¿eso es malo? Yo no, o sea, pero yo no me toca a mí opinar, digo, yo estoy de acuerdo con usted, ministra. No, es que yo creo que ya esto tiene que dejar de ser un tabú. No estoy orientándome, no estoy yéndome por otros caminos que de pronto se están imaginando que pueden pasar, no. Esto es algo muy claro, muy transparente y yo creo que sobre todo tiene un objetivo también claro y transparente, ¿cuál es? Buscar la protección y la seguridad de los niños. En adolescentes, por ejemplo, estamos trabajando un programa con Promundo, esperamos poderlo cerrar cuanto antes para trabajar con los adolescentes varones, para evitar, en prevención, para evitar maltratadores, o sea que los adolescentes no sean los posibles... Claro, los posibles autores de un feminicidio. Porque cuando ven conductas de violencia en casa o en el barrio normalizan y necesitan atención. Que les expliquen Ahora, que eso no es así, hay un tema muy crucial acá y es un tema muy importante que atender también. En el Perú tenemos que hacer una cultura de prevención en salud mental. La prevención tiene que ser una cultura para nosotros y el tema de salud mental es vital. Salud mental para los agresores. Cuando, por ejemplo, nosotros queremos hacer un piloto con los agresores, por ejemplo, que van a los penales. Con ellos hay que trabajar, ver las causas, analizarlas, ver dónde es que nosotros podemos prevenir y evitar ese suceso para que estas personas hayan ido a parar a donde están. Penas drásticas, sanciones ejemplares. ¿Creen la pena de muerte? Tiene que haber. En situaciones como esta, yo creo que sí. Sí, pero el tema también es un tema bastante delicado. Hay que analizarlo muy bien, pero yo creo que en este momento aquí en el Perú nosotros no podemos, porque tenemos un compromiso con derechos humanos, con la Comisión Americana de Derechos Humanos, Interamericana de Derechos Humanos. O sea, claro, la Corte nos imposibilita, justamente pero, además la ministra Arauz lo recordaba, pero yo le pregunto, yo no le pregunto como un tema jurídico, le pregunto si usted como mujer considera que un tipo que le hace lo que le han hecho a esta niña Jimena debería ir a la pena de muerte. Yo creo que no, pero yo le pregunto su opinión como mujer, no como ministra, como mujer. A ver, cuando es en flagrancia, cuando los hechos son contundentes, como mujer le digo y como madre. Por supuesto. Yo diría que sí. Pero cuando son hechos en proceso de investigación, ahí es donde, por eso es que el Perú me parece a mí que aquí se adquirió este compromiso y que este compromiso ha sido validado en varios países también. Y yo pienso que son casos a veces muy complejos, cuando son procesos de investigación abiertos, donde se establece después de un tiempo, no se sabe si será, si no será. Entonces, en esos procesos de investigación, en realidad quedan dudas. Pero en hechos como este, y por ejemplo, yo sí estaría de la castración química, ¿qué opina? Eso es algo que se ha planteado en el Congreso de la República. Y en un proceso esperemos pues que de verse, yo creo que si prospera, prospera. Porque eso sí no atenta contra la Convención de los Derechos Humanos. No, absolutamente. Y si hay certeza de que es un tipo... ya no sabe qué aplicar. Porque estas personas, o sea, estos porcentajes que tenemos de los hechos que suceden son altos. Y son en el día a día.
Entonces muy cotidiano tenemos, ya, ¿no? tenemos que Hay dar que hacer algo. sanciones ejemplares. Sí, hay que hacer algo fuerte. Pero yo pienso que el tema es la prevención. Correcto. Porque estamos atendiendo, damos atención, estamos atendiendo los casos, pero tenemos que trabajar mucho en prevención. La prevención es un arma vital para evitar estos hechos en el futuro. Bien, ministra, yo le agradezco muchísimo por haber estado aquí y además por haber dado declaraciones tan corajudas como las que ha dado. Ha sido un gusto conversar con usted y espero tenerla muy pronto de nuevo para seguir conversando y que me cuente cómo va con esta importante institución, esta instancia que mañana empieza. Esperamos no crear ningún conflicto en este tema que no sería bueno. Es algo que nosotros estamos planteando de una forma muy transparente y muy sana también. Es algo muy sano que va dentro de la línea así media. Ya le dije, yo no quiero estar aquí ni aquí. Hay que hacer lo que hay que hacer simplemente en una línea media, respetando las opiniones de todos y yendo por el camino correcto. Ojalá que se coja y como le digo, su éxito será el de todos los peruanos, ministra. Hacemos un corte y volvemos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Bienvenido de vuelta a Contacto de Verano. Se acaba de ir la ministra de la Mujer, que nos ha dejado varias primicias y varias declaraciones importantes. Nos acompaña ahora la congresista Gloria Montenegro, que ha tenido ya la gentileza de acompañarnos antes. Y nos acompaña Matilde Coveña, que es comisionada de la Juntilla para la Niñez y la Adolescencia de la Defensoría del Pueblo. Y vamos a comenzar a conversar con ambas, dos mujeres que están dedicadas, una en su actividad legislativa y la otra en la Defensoría del Pueblo, a ver cómo resolvemos este problema de la violencia. Y me plantea una cosa la congresista Montenegro que me parece un gran punto de partida, que es, mucho se habla de violencia, pero no vamos al concepto, congresista. ¿Qué es la violencia desde una perspectiva conceptual? Gracias, gracias por la invitación y un cariñoso saludo a Matilde, con quien siempre hemos trabajado estos temas y que nos ayuda mucho en las mesas de trabajo. Yo creo que no podemos asumir este tema solamente cuando vemos cosas graves, cosas tan delicadas como la que vivimos, y que tenemos que tomar desde nuestro entorno todas las situaciones, no solamente para evidenciarlas y prevenirlas, sino para ver de dónde nacen y hacia dónde van, por qué son. No solamente ver cuántos afectados hay, sino qué estamos haciendo con los agresores, de dónde nacen, de dónde provienen, por qué la cultura machista, por qué cómo vamos con el tema de la seguridad, de la autoestima, del autoconocimiento. Entonces son temas en donde el mapa conceptual nos lleva a entender y comprender el problema desde el nacimiento y sobre todo en términos legislativos, como tú dices, nosotros tenemos que tener bien claro la importancia de que estos proyectos no pueden ser individuales y no pueden ser aislados. Tenemos que tener una estrategia clara antiviolencia en todos los escenarios y desde una cultura nueva que nos una, no que nos ponga en alerta. No puede ser todo en alerta si es que comprendemos y entendemos el problema. En ese contexto, por ejemplo, te comento, y acá está Matilde, ¿no? El año 2016 nos hemos pasado un año trabajando el Código del Niño, la Niña y el Adolescente. Es un proyecto con más de 300 artículos, dando y reconociendo al Estado el rol protector de los niños, niñas y adolescentes. ¿Y cómo protege el Estado? El Estado protege a través de sus instituciones. Acabamos de estar con la ministra de la Mujer, tenemos que ver educación, tenemos que ver inclusión social, tenemos que ver gobiernos locales, gobiernos regionales, las demunas, todo este sistema, cómo se articula en una sociedad que cuida a sus niños, en una sociedad que protege a los niños, pero también en una sociedad que de acuerdo a cada realidad propone. ¿De acuerdo? Una cosa es la violencia en una zona rural, otra cosa en la zona de selva, otra cosa con nuestros indígenas. Claro, la violencia se manifiesta de formas distintas. De formas distintas y por lo tanto las soluciones tienen que ser distintas. Ahora, antes de abordar el tema de las soluciones, que me parece fundamental, congresista, yo quería preguntarle a Matilde Coveña, ¿qué está pasando con estos números? Que claro, yo entiendo que la Defensoría, por supuesto, está tan indignada como el resto de los ciudadanos y que no es responsabilidad de ustedes, pero yo comenzaba el programa leyendo esto y lo tengo que repetir porque la verdad es que lo leo y... Es aterrador. Yo me he casado hace poco y lo digo alejándome de ser periodista un momento. Yo quiero tener hijos y quiero tener hijas y pienso, en mi país el año pasado
han violado y embarazado a 7 niñas de 9 años, a 4 de 10, a 26 de 11, a 67 de 12, a 304 de 13. ¿Qué está pasando? Este aumento de las cifras de violencias nos demuestra efectivamente lo que se estaba hablando hace un momento, que la violencia es un problema estructural y endémico y por lo tanto el Estado necesita tener una respuesta rápida, una respuesta seria, tiene que comprarse el pleito, como se dice, e inmediatamente actuar para fortalecer todas las acciones que debe tomar en materia de niñez y adolescencia. Esto implica dos cosas. Primero, tener una política especializada de lucha contra la violencia hacia la niñez. Una política que debe ser ejecutada todos los días, no esperar que se dé un caso no tan doloroso y tan grave como nos hemos enterado en los últimos días, sino que la lucha contra la violencia debe ser diaria. Esta lucha no debe implicar además solamente perseguir el delito, sancionar al agresor, sino que debe implicar acciones de prevención, además, atención a la Matilde, víctima. Vea usted, el caso de Jimena, que ha hecho que nuestros corazones, creo, se estrujen. Por supuesto, es de doloroso. todos. Eso... Pero a mí lo que me preocupa es que el fin que ha tenido Jimena ha sido, pues, Terrible, aterrador. trágico, horrible, y además yo no entiendo cómo esos padres van a continuar con sus vidas. Dios nos libre a todos los hombres y mujeres de vivir una cosa así. Pero lo que le quiero decir es la cantidad de Jimenas que hay, que son violadas y que Son nadie muchas. nunca se entera, y que cargan por el resto de sus vidas con esta mochila inefable, imposible, improbable de cargar, de haber sido vulneradas por un canalla o por una canalla, porque acá la violencia viene de todos lados. Que, más allá de la prevención y de la articulación de esfuerzos que ustedes dos nos plantean, ¿qué hacemos con estos tipos, con estas mujeres que no tienen ningún escrúpulo? Lo Se que está viendo en nuestra sociedad el uso de la fuerza como un camino, como una herramienta, como una técnica más como cualquier otra. Ese uso de la fuerza tenemos que quitarlo de raíz y por eso es que la parte preventiva tiene que ir desde el hogar, desde la escuela, desde la sociedad, desde los medios de comunicación y hablar muy claro de la forma de persuadir, de la forma de hacer entender, de la forma de no solamente enseñar, sino hacer que aprendan y que les guste aprendizajes nuevos de cómo llegar, de cómo conseguir, por un lado. Pero por otro lado, la terrible cultura machista que ve a la mujer como una cosa, como un uso más, piensan y sienten que ese sentido de ella me pertenece, ella es mi mujer, ella me lava, me plancha y por lo tanto me sirve para todo lo que yo necesite. Y si no le cae ese uso de la fuerza, tenemos que sacarlo de la cultura. Que además es una cobardía. Que además porque es una nace cobardía. de una simetría de fuerzas. Así es. ¿No? Así Que es un acto y además es una herencia cultural con la que tenemos que empezar a despercudirnos. Pero además de eso. esta cultura, de la eliminación de esta cultura del machismo, la Defensoría del Pueblo plantea también el fortalecimiento de las acciones, ¿no? Y de las competencias de todas las entidades que tienen que ver con la protección y con la atención integral de la niñez y la adolescencia. Nosotros, a través de nuestras 38 oficinas defensoriales, constantemente recibimos quejas contra diversas entidades. Por ejemplo, que la Fiscalía no tiene la cantidad suficiente de cámaras GESEL para poder atender estos casos de violencia. Además, las citas que se dan para esta atención a los niños se demoran muchísimo. La policía, por ejemplo, recibimos quejas que no escucha a los niños. El gran problema acá, además, en la cultura es que no se ha llegado a concebir al niño, a la niña o al adolescente como un sujeto de derechos, como un sujeto de protección. Por lo tanto, cuando acude a una comisaría no le hacen el caso debido o no atienden este caso en la medida en que tienen buena debidamente. parte de sus derechos suspendidos a la mayoría de edad, se le Pero trata eso no es como cierto. Eso no es yo sé cierto. que no es Los cierto. niños tienen iguales derechos que los Y tendrían adultos que y poder necesitan una protección ejercerlos, especial. además. Exactamente. Yo quiero interrumpirlos a las dos segundos porque uno de nuestros usuarios nos ha puesto un tuit en el que nos hace una pregunta. Nos dice Mijael, y la pregunta es para ustedes en realidad, y si el violador es el padre de una bebé, ¿quién la protege? ¿Cómo lo previenes? ¿Cómo uno previene una violación? Veían ustedes la pregunta, que viene del propio seno familiar, que es lo que la ministra nos decía, ¿no? El 90% de los casos viene del seno familiar de alguien muy cercano, padre, tío, hermano. En Cajamarca acaba de suceder que el chico de 20 viola a la hermana de 8 y dice, pero es solo una vez. O sea, ¿Y qué hacemos con un hombre así, no. congresista? Primero... ¿Usted mira, cree en la pena de muerte? Se lo preguntaba a la ministra. A ver, primero, tenemos que prevenir las situaciones de riesgo.
Las madres tienen que estar atentas y las madres tienen que saber denunciar y las madres tienen que trabajar desde que la niñita viene a este mundo en su cuidado. Pero sobre todo, la madre tiene que darse cuenta con quién está casada. Lo grave, aparte de lo que tú señalas, es que muchas madres dependientes económicamente, ¿cuántas callan problemas de esta naturaleza? Y hemos visto a lo largo y ancho del país, esas cifras que tú lees, se van a 14.000, se van a 15.000, cuando vas a zonas de selva y encuentras en un aula la mitad de chicas embarazadas. Eso, así es. Entonces, ¿qué hacemos con esos casos? Es fundamental. La comunicación, es fundamental saber denunciar, hay que sacar del seno familiar a esas, pero ¿qué se hace una familia que justamente tapó el problema por un tema de sobrevivencia? Por eso es que, como dice... Claro, porque muchas veces el proveedor es el perpetrador. Así es. Por eso es sumamente importante que el Estado y los gobiernos se compren este problema, no solamente en términos de presupuesto, sino de generar una estrategia integradora antiviolencia. Holística. Holística. Desde el hogar, la escuela, los centros recreativos, los parques. Todo tiene que hablar de un no a la violencia, pero también de la prevención y de la comunicación que nos permita enterarnos dónde estamos y quiénes son los que nos rodean. ¿Y qué hacemos con sus colegas parlamentarios que no quieren impartir educación sexual en los colegios? Tendrán que cambiar, porque la educación sexual es un proceso que tiene que saberse, que tiene que dosificarse, que tiene que ir gradualmente, dependiendo de la mente del niño, dependiendo del sector. Una cosa es la educación sexual acá en San Juan del Lurigancho, otra cosa es una zona rural, otra cosa en una zona quechua, otra en una zona aymara, y se tiene para eso desde el Ministerio de Educación alinear los materiales educativos a cada realidad. La Defensoría del Pueblo tiene 38 oficinas, saben de cada tipo de denuncias y saben que cada problema es distinto, diferente. Y para eso las autoridades tenemos que conocer nuestra realidad. Un buen alcalde sabe potencializar su demuna para ver dónde están los sitios delicados. Si eso pasa con personas normales, mira a los niños con discapacidad, mira a las personas adultos mayores, cuántos problemas de violencia podemos encontrar en una comunidad. Por eso que es una política pública de Estado, que debe bajar hacia los gobiernos locales y regionales. Y estas 38 oficinas descentralizadas que la Defensoría maneja, ¿cómo pueden retroalimentar a los legisladores y al propio Poder Ejecutivo para poder nutrirse mejor con información disecada de cada zona y poder articular mejores políticas públicas? Nosotros cuando recibimos quejas en las oficinas defensoriales, luego las sistematizamos porque presentamos toda esta información en el informe anual que la Defensoría del Pueblo presenta al Congreso y se pone en conocimiento cuáles son las problemáticas en la materia. Por ejemplo, en los casos de niñez abordamos todo el tema de castigo físico, violencia sexual, y respecto al Ejecutivo, nosotros a partir de los casos que atendemos también hacemos recomendaciones para diseñar una nueva política pública o para mejorar la política pública. Constantemente nosotros estamos haciendo recomendaciones. En el caso de violencia sexual, por ejemplo, nosotros estamos analizando todas estas quejas que nos han llegado a través de los ciudadanos y de ustedes, también de los medios de comunicación, a partir de esta gestión que hemos implementado un sistema de intervención defensorial para atender de manera célere, de manera no exhaustiva y rigurosa todas estas quejas que recibimos. Las 38 oficinas defensoriales tienen pautas de actuación defensorial aprobadas por lineamientos, ¿no? A través de una resolución de la Defensoría del Pueblo. Claro, son pautas a nivel nacional y cada oficina regional sabe sabe lo que tiene que hacer cuando llega un caso de violencia sexual. Esto se concentra luego en la Juntía para la Niñez y Adolescencia y desde la Juntía hacemos recomendaciones a la política pública, ¿no? Perfecto, yo le agradezco mucho a las dos por esas palabras. Tengo que hacerle la pregunta del estribo congresista que nada tiene que ver. ¿A PPK lo vaca o no? Nosotros vamos a esperar qué nos dice la justicia. Muy bien, ahí quedó la del estribo. Yo les quiero decir solamente una cosa más. La ministra de la Mujer empezó por decirnos que ella está luchando con muy poco presupuesto para sacar adelante este proyecto. Si no hay presupuesto para proteger a los niños y a las niñas de este país, yo no sé para qué pago impuestos. Lo dejamos con un video, se hemos volado en tiempo, le pido mil disculpas, congresista, pero tenemos un video de Jimena para terminar el programa de hoy, en honor a ella, y vamos a ver si pronto podemos estar de nuevo con ustedes con mejores noticias. Hasta luego, nos vemos mañana a las 11.